Dale. Bueno, entonces, primeramente les dije que esta línea, que es ese supuesto cordel, ¿ah? O hilo, lo definimos como primera medida como la tangente común a ambos círculos base. Ahora, le llamamos también la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Es decir, como ya vamos a ver, esta línea tiene cuatro nombres, básicamente. Entonces, de los cuatro ya les he dicho dos, tangente común a ambos círculos bases. Y ahora la estamos viendo como la normal a ambos perfiles, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. ¿Por qué? Y porque la normal, según la definición de perfil devolvente, yo DC es la normal al perfil S en el punto D, que es a su vez tangente al círculo base en C. Y la DE es la normal al perfil W en el punto D, que a su vez es tangente al círculo base en E. Entonces, esas dos normales, cuando los puntos D2 y D4, que son el punto D, se han puesto en contacto, las normales correspondientes se han puesto colineales, según la propiedad fundamental que tiene el evolvente. Generando, ¿qué cosa? La normal común a ambos perfiles en el punto de contacto que intercepta la línea que uno le son en el centro en un punto M. El tema es demostrar que para otro par de puntos cualesquiera, no solamente para el punto D, que era este, que ahora en el nuevo dibujo aparece D2, D4, como yo les decía. Ahora, para otro punto D2', cualquiera sobre la curva S, correspondiente al círculo base 2, y otro punto cualquiera D4' sobre el círculo, sobre la evolvente correspondiente W al círculo base 4, si cuando estos dos puntos se pongan en contacto, se va a cumplir que la normal común a los perfiles en este nuevo par de puntos pase por el punto M. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Ah? Fíjense que otra cosa que quiero que vean es que el punto D2' y el punto D4' no están uno puesto al frente del otro. Fíjense que están desplazados uno respecto del otro. ¿Ah? ¿Y por qué es eso? Y porque el contacto entre los dientes de estos representarían los flancos de los dientes. El perfil devolvente es la línea, porque esto es un corte, acuérdense que esto es un corte. Si usted le dan la tercera dimensión a esto, esta línea, que es la devolvente círculo, se transforma en una superficie, que es lo que denominamos flanco o cara del diente. ¿Ah? Básicamente, lo mismo esta W. Entonces, este punto que realmente es una línea, y este otro punto que es otra línea, que va a ser las líneas de contacto entre estos dos perfiles o flancos, ¿sí? Nada más que lo estamos analizando como si fuera una figura planar, como una figura planar. Entonces, estos dos flancos se deslizan entre sí, porque la transmisión de movimiento en los engranajes se hace con relación de transmisión constante, pero con rodadura con deslizamiento. Entonces, existe deslizamiento entre este flanco y este flanco, que eso tiene mucho que ver con la lubricación. ¿Ah? Otro tema importante. Entonces, esto va a ir avanzando hacia acá, por ejemplo, y van a seguir habiendo contacto entre los diferentes puntos hasta que este punto y este punto se pongan, supuestamente, ocupan el mismo lugar, ¿sí? O sea, coincidan. ¿Cuándo van a coincidir?
estos dos puntos. ¿Ah? Van a coincidir sobre esta línea. ¿Por qué? Porque, fíjense, si yo ahora trazo una tangente a la evolvente S en el punto D2', para ese punto también se va a cumplir que vamos a tener una normal a esa tangente, o a la evolvente, que es lo mismo, que a su vez va a ser tangente al círculo base, que no se ve aquí, pero esta línea es tangente al círculo base 2. Lo mismo pasa si trazo una tangente a la evolvente W en el punto D4', por lo tanto va a existir una normal a esa tangente que es tangente a su vez al círculo base, que va a ser esta línea que está acá. Bien, ¿qué va a pasar? Que estos dos puntos, esto va a ir avanzando y estos dos puntos van a llegar a un punto en el cual se van a tocar. ¿Cuándo se van a tocar? ¿Qué va a pasar cuando estos dos puntos se toquen? Y que esta normal y esa normal indefectiblemente se tienen que poner colineales. ¿Y sobre quién se van a poner colineales? Y sobre esta misma línea, porque no tienen otra. Porque esta línea siempre es tangente a este círculo base. Y esta otra línea siempre es tangente al círculo base. Entonces, cuando este punto se vaya moviendo para tocarse con este otro, esta línea normal se va a ir moviendo hasta que coincida con esta, y esta otra va a ser exactamente lo mismo. ¿Y dónde se van a poner colineales estas dos normales? Y sobre esta misma línea, no les queda otra. Y estos dos puntos, cuando se toquen, ¿dónde van a estar sobre esta línea? Van a estar en cualquier punto sobre esta línea. No tienen por qué estar sobre este mismo punto. Ese punto le corresponde a estos puntos D2 y D4. Estos D2' y D4' van a estar en contacto sobre esta línea en cualquier otro punto de esta línea, para la cual se cumpla que las dos normales se transformen en la normal única, en la única normal que va a ser normal a ambos perfiles en estos nuevos puntos, pero que va a pasar por el mismo punto M sobre la línea que une los centros. ¿Y eso está basado en qué? En la propiedad fundamental de la evolvente de círculo, que dice que si yo trazo una tangente a una tangente a un punto cualquiera de la evolvente, una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. Solo por esa propiedad geométrica de la evolvente de círculo. Eso es lo que se está cumpliendo. Y de esa manera demostramos esta situación. Pregunta de parcial. ¿Ah? Bien. Vamos a analizar algo fundamental rápidamente sobre el cual se basa la elección de este perfil de evolvente como perfil universalmente elegido para formar los flancos de los dientes de los engranajes, la gran cantidad de engranajes. Y es el hecho de que este perfil va a cumplir con una propiedad muy importante. Imagínense, a ver, vamos a avanzar un cachito, a ver, acá está. He avanzado un poquito para mostrarles justamente el porqué de lo que vamos a hablar. Fíjense, yo estoy mostrando un par de engranajes, el piñón, que es el más chico, y la rueda, que está más abajo. Este sistema de engranajes, de estos engranajes y estos perfiles, han sido definidos para una determinada distancia entre ejes, entre centros, o sea, la distancia entre los ejes de ambos engranajes. Y todo el diseño se ha hecho en función de esta distancia entre ejes. Y como ya vamos a ver, ya vamos a definir el ángulo de presión entre los engranajes,
que es justamente el ángulo que forma, volviendo un poquito para atrás, es el ángulo que va a formar esta línea, que es la línea, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, con otra línea que pasa tangenteando a las dos circunferencias primitivas en el punto M. Entre esta línea y esa tangente a ambas primitivas se forma un ángulo que se llama ángulo de presión. Fíjense que es este ángulo, ya vamos a ver que es muy importante y que no puede ser mayor de 20 grados a 25, no es entre 20 y 25, o es 20 o es 25. Y en un tiempo fue 14,5 también. Es este ángulo que les estoy mostrando acá, ¿sí? El ángulo de presión. Es el ángulo que se forma entre la tangente a las primitivas, ojo, no es la tangente a ambos perfiles en el punto de contacto, no. Muchos dicen la tangente a ambos perfiles en el punto de contacto con la normal común a ambos perfiles. Se imaginan que esas dos líneas forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si no es la tangente a ambas primitivas, es decir, una línea que pasa por el punto M y es tangente a ambas primitivas. ¿Y quién? Y la línea normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Este ángulo es el ángulo de presión en los engranajes, que se llama alfa. Las levas también tienen un ángulo de presión que también se llama alfa, pero se define de otra manera, ¿sí? Este ángulo está normalizado, es decir, está fijado en la construcción. Y como ya vamos a ver, tenía valor 14,5, 20 o 25. Este ya vamos a ver que fue eliminado. Esto tiene mucho que ver, este ángulo es el ángulo que tiene que ver con la existencia de los perfiles devolventes, porque si no existieran, si no hubiese ángulo alfa, estos dos círculos bases serían las dos primitivas y yo transmitiría movimiento entre dos ruedas de fricción. Pero el hecho de que exista alfa es que va a existir este perfil devolvente y este perfil devolvente. Básicamente. Y esto está definido para un determinado ángulo alfa que puede ser 20 o 25 grados, dependiendo de la distancia entre ejes. O sea que cuando ustedes diseñan esto, lo hacen fijando esta distancia entre ejes y fijando que el ángulo de presión sea 20 o 25. ¿Qué pasa cuando van a montar esto en la caja de velocidades, por ejemplo? Si ustedes han visto alguna vez una caja de velocidades y adentro de esa caja están los engranajes, ahí. Es decir, esta pieza, esto exterior que está acá sería la caja, que sería el bastidor. Esto que estamos viendo acá, que adentro están los ejes y sobre los ejes están los engranajes, ¿sí? La parte fija que sostiene a todo. Bien, cuando nosotros practicamos los agujeros, que son por donde van a pasar los ejes, donde van a estar montados los engranajes, cuando hacemos esa pieza y mecanizamos los agujeros sobre esa pieza, que tienen que cumplir con esta distancia de diseño, podría suceder que la persona que hace ese mecanizado se equivoque y aumente la distancia entre ejes. De tal manera que cuando se montan los engranajes quedan más separados. Fíjense que acá yo tengo un determinado huelgo y acá tengo huelgo más grande. ¿Y por qué ha surgido eso? Y porque ha aumentado la distancia entre ejes. Eso hace que si imaginamos que esta normal era el hilo, ¿qué pasa con el hilo? Si yo separo los dos y que el hilo
el hilo cambia su pendiente, cambia su ángulo, pasa de 20 grados a ser 23 grados. ¿Sí? Entonces va a cambiar básicamente el ángulo del hilo y por lo tanto donde corta esta normal a la línea de centro. Es decir, que va a cambiar la posición del punto M. Fíjense, el punto M acá está definido por esta línea y en este ha subido un valor igual al cual se han separado los ejes. Entonces, si la relación de transmisión estaba definida por los segmentos que la normal a ambos perfiles en el punto de contacto define con la línea que une los centros, si se ha cambiado esa posición, quiere decir que la relación de transmisión no va a ser la misma, va a cambiar la relación de transmisión, porque la relación de transmisión depende de los segmentos que se definen sobre la línea que une los centros, cuando la normal común corta la línea que une los centros. Entonces, ustedes dirían, la relación de transmisión va a variar, y resulta que no es así. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a ser así? Los engranajes que tienen perfil devolvente tienen la propiedad de mantener la relación de transmisión aun cuando aumenta la distancia entre ejes. Es decir, absorben esta variación debido a un defecto de mecanizado. ¿Y por qué es eso? Miren, acá se está definiendo un triángulo de color verde que está formado por los puntos M, O2 y C de tangencia. Y también va a aparecer un triángulo en rosadito que es el MEO4. Fíjense que los lados son los segmentos O2M y el segmento O4M, y por otro lado están los radios primitivos R4, que se escribe con minúscula, y el radio 2 base, el radio 2 correspondiente al círculo base 2. Y el otro lado tiene que ver con las normales a los perfiles en el punto de contacto. Bien, ¿cómo son estos dos triángulos entre sí? ¿Cómo son estos dos triángulos entre sí? Son proporcionales. ¿Por qué? Porque tienen los ángulos iguales. ¿Y por qué? Y porque en el punto M los ángulos correspondientes son opuestos por el vértice, por lo tanto este ángulo es igual a este. En el punto de tangencia, acá en C se forma un ángulo de 90 y en E se forma un ángulo de 90, por lo tanto tenemos dos ángulos. Y si tengo dos ángulos, por la ley de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, este y este tienen que ser iguales. O por la definición de que son ángulos formados entre paralelas. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este. Entonces yo puedo hacer una proporcionalidad entre estos dos triángulos. ¿Entre quiénes? Entre los radios primitivos o segmentos O2, O4M, que es el radio primitivo 4. ¿Con quién? Con este lado de ese mismo triángulo que es el radio base 4. Y lo mismo puedo hacer con este triángulo verde, que el segmento O2M, que es el radio primitivo 2, ¿con quién? Con este lado del triángulo que es el radio base 2. Entonces, fíjense que la relación de transmisión entre estos dos engranajes, la relación de la velocidad angular de entrada versus la de salida, la puedo poner en función de la relación inversa de los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal común en su intersección. También la puedo dar en función de los radios primitivos, porque los radios primitivos son iguales a los segmentos, pero también la puedo dar en función, debido a esta condición de proporcionalidad,
a estos segmentos O4E y O2C, que son justamente los radios base R4 y R2. Entonces, si bien estos radios base, estos radios primitivos o los segmentos han variado, ¿sí? La relación de transmisión también es función de los radios base, y los radios base no varían, porque cuando ustedes diseñan a estos par de engranajes, lo hacen en función de estos círculos base. Entonces, una vez que están construidos estos engranajes en base a estos círculos base, por más que ustedes separen los engranajes entre sí, la relación de transmisión no va a variar, porque no varían los radios R4 y R2. Y la relación de transmisión está en función de estos radios base que son reales. ¿Qué pasa con estos radios primitivos? Y que lo hacen, varían, pero lo hacen en forma proporcional, manteniendo la relación de transmisión, debido a esta razón. Si vamos al dibujo que yo les mostré avanzando, ¿qué va a pasar? Ustedes supongan que mantienen la rueda como está acá, en la misma posición, mantienen la posición fija de la rueda. Lo único que han hecho es como que el agujero correspondiente al engranaje piñón se ha corrido un poquito para arriba. Fíjense que como se cumple para cualquier punto de esta envolvente, se cumple ¿qué cosa? Que si yo trazo una tangente a esa envolvente en cualquier punto, una normal a esa tangente va a ser tangente al círculo base. Por lo tanto, siempre va a haber sobre esta envolvente un punto que cumpla con el hecho de que las normales a ambos perfiles en el punto de contacto, ¿sí? Esas normales van a pasar siempre por el mismo punto M sobre la línea que une los centros, sean cualquiera de los puntos que se ponen en contacto entre los dos perfiles correspondientes a los dientes de ambos engranajes. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por los cuales se han elegido a los perfiles de envolvente para ser parte de los flancos de los dientes de los engranajes. Otro es porque el perfil de envolvente es un perfil que es muy simple de mecanizar. Esa es la otra razón. Bien. Bien. Definí también en el camino el ángulo de presión, como el ángulo que se forma entre la línea que une los centros, la normal común a ambos perfiles, y esta línea tangente a ambas primitivas. Este valor no puede ser cualquiera, es pequeño, por otra razón que ya vamos a ver. Tiene que ser pequeño. Está tachado 14,5 porque este ángulo, si bien lo que se buscaba es justamente que fuera pequeño, esto ayuda a un problema que se llama interferencia. Por eso, históricamente fue 14,5, pero hoy en día el valor es o 20 o 25, dependiendo de la distancia entre ejes. Bien. ¿Qué otra cosa les quería decir? Entonces, esta línea ya la definí como la tangente común a ambos círculos base. Después la definimos como la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Y también ahora la puedo definir después que les dije que este punto D4' y este punto D2', cuando se pongan en contacto, indefectiblemente, ¿dónde se van a encontrar? Sobre esta misma línea. ¿Está bien? Y cualquier par de puntos entre estos dos perfiles de envolvente, cuando esos pares de puntos se pongan en contacto, se van a poner sobre esta línea, entre el punto C y el punto E. Por lo tanto,
esta línea, por ser el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles, se llama línea de engrane. Ahí tienen el tercer nombre de esta línea, que es la tangente común a ambos perfiles en el punto de contacto. Es la normal a ambos perfiles, es la normal común a ambos perfiles, y ahora es la línea de engrane, porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Tercer nombre de esta línea. Preguntas de parcial, todo eso que le acabo de decir. Pero ahora vamos a definir el cuarto nombre de esta misma línea, y es línea de acción o recta de acción, recta de acción. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que a lo largo de la normal, a ambos perfiles se transmiten los movimientos, la velocidad, la fuerza, y ahí viene la cuestión. Que yo, a través de esta normal a ambos perfiles, transmito la fuerza de un perfil a otro. Por eso esta línea también toma su cuarto nombre, que es la recta de acción. ¿Por qué? Y porque, como aparece acá, es la línea a través de la cual un perfil le transmite la fuerza al otro perfil. Y transmitimos de esa manera la cupla de una rueda a la otra. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa fuerza? Que esa fuerza forma un determinado ángulo con respecto a esta línea, Esta es la fuerza total, la definimos como la fuerza total que se transmite a lo largo de esa recta de acción. Pero vemos que esta fuerza total va a tener dos componentes. Si nosotros definimos a la tangente común a ambas primitivas en el punto el punto M como un eje X, y a la línea de centro como un eje Y, con origen este sistema de referencia XY, con origen O en el punto M, ¿sí? Vamos a ver que esta fuerza total tendría dos componentes. Uno sobre el eje X, que le vamos a llamar Ft, pero T minúscula, de tangencial, y una componente sobre sobre el eje Y, que es la línea de centros, que se le llama F sub R, o sea, fuerza radial. ¿Sí? Entonces, la fuerza total se descompone en dos fuerzas. Fíjense que la fuerza tangencial está sobre la tangente a ambas primitivas. Es decir, como que las primitivas, que son esas ruedas de fricción imaginaria, transmitirían esta fuerza tangencial. Y la fuerza radial está sobre la dirección de los ejes. Por lo tanto, aquí hay una pregunta que siempre les hago, y es: ¿cuál de la fuerza es útil y cuál de la fuerza no es útil? En relación, en relación al hecho de que cuál de las fuerzas, la tangencial o la radial, es la que produce cupla. Y la cupla es la que realmente se transmite de un eje a otro, básicamente. Entonces, cupla es fuerza por distancia. Por lo tanto, la fuerza tangencial es la fuerza cuya recta de acción pasa a una distancia de los centros de rotación de cualquiera de los engranajes. Por lo tanto, esa componente es la que va a transmitir la cupla de uno a otro, y por lo tanto la potencia. En cambio, la fuerza radial pasa ¿por dónde? Por los centros de rotación. Por lo tanto, no van a producir momento sobre los engranajes. ¿Qué es lo que van a producir? Van a producir una fuerza, un esfuerzo, pero sobre los ejes sobre los cuales están montados los engranajes. Eso es este dibujo que tenemos acá. Entonces, esto que acabo de explicar
está diagramado o mostrado, esquematizado en este dibujo que está acá. ¿Qué tenemos? Una rueda y un piñón, que están separados, pero realmente para mostrar básicamente los diferentes diagramas de fuerza. Pero teóricamente estos dos flancos están en contacto a través de este punto que estamos llamando punto de paso. Básicamente, vuelvo a repetir, están separados nada más para el estudio, para mostrar, pero teóricamente estarían los dos flancos en contacto a través de este punto. Acá sobre la rueda aparecería el diagrama de la acción del piñón sobre la rueda. Entonces aparece la fuerza total que tiene la dirección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto y a las componentes que son las proyecciones sobre la dirección de la tangente, porque este es el punto de paso. Por lo tanto, aquí pasaría la primitiva correspondiente a esta rueda y por el mismo punto, que es este punto, pasaría la primitiva correspondiente a este piñón. De tal manera que esta dirección de la fuerza tangencial sería la de la tangente a ambas primitivas en el punto de contacto. Y también está la proyección sobre la dirección de la línea de centro, que es esta fuerza radial. Entonces, la acción sobre la rueda es esta que hace el piñón sobre la rueda, sería esta fuerza Ft, que tendría estas dos componentes, Ft y Fr. La reacción de la rueda sobre el piñón estaría conformado por estas mismas fuerzas, que son las mismas, pero que son las reacciones. Ahora, sobre los centros de rotación, o sea, los ejes de ambas ruedas, estarían las reacciones correspondientes debidas a ¿qué? A esta fuerza radial, que es parte de la fuerza total que se descarga sobre los ejes. ¿Debido a qué? A la necesidad de que exista el ángulo alfa. Porque si no existiera alfa, y tendríamos fuerza tangente, esta Ft mayúscula sería igual a la Ft minúscula, es decir, la fuerza tangencial. Pero en ese caso, la transmisión se haría a través de las primitivas, que serían un par de ruedas de fricción, y no tendríamos engranajes. ¿Qué hacen las fuerzas radiales? Y cargan los ejes. ¿Qué le hacen a los ejes? Le hacen flexión, los flexionan a los ejes. Si bien acá estamos dibujando en forma exagerada la flexión de los ejes, esto no tiene que pasar, por supuesto. Nosotros vamos a calcular los ejes tal que los ejes no se deformen, porque si los ejes se deforman, el contacto entre los dientes de ambos engranajes va a ser muy malo, o sea, no va a haber un buen contacto, va a tocar parcialmente a lo largo del ancho de la rueda y eso va a cargar mal a los dientes de los engranajes, entre otras cosas. Entonces, cuando calculemos los ejes, lo vamos a hacer en función de que existe esta fuerza radial y que debe ser soportada por los ejes sin flexionarse. O sea, se va a flexionar dentro de ciertos límites lógicos, nada más. Bueno, esto está mostrando qué cosa. Un engranaje que está montado sobre un eje, este sería el engranaje motor, porque está relacionado con un motor que le entrega su potencia, su cupla, y este sería el eje conducido, del engranaje conducido, que seguramente este eje está conectado a una determinada carga, básicamente. Bien. Como ustedes verán, si el ángulo alfa es más grande, volvamos a este dibujo, si el ángulo alfa es muy grande, ¿qué va a pasar? Que la proyección de la fuerza total sobre la dirección de la línea de centro va a ser mayor que la sobre la tangencial. Es decir, estamos utilizando más porcentaje de la fuerza total en cargar los ejes que en transmitir cupla. Entonces, eso es lo malo en relación con el hecho
de este valor de este ángulo alfa. Por eso este ángulo alfa debe ser pequeño. ¿Para qué? Para que la fuerza total, la fuerza tangencial, sea el mayor porcentaje de la fuerza total. ¿Ah? Y la fuerza radial, si bien debe existir, porque debe existir, sea el menor porcentaje de los dos. Esa es la cuestión. Si yo aumento la distancia entre ejes, ¿qué va a pasar? Que el ángulo de esta línea, que es la dirección de la normal o recta de acción, va a aumentar su pendiente. Si bien la relación de transmisión no va a variar, pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener este problema. Alfa va a ser mayor y por lo tanto la componente sobre los ejes va a ser mayor y vamos a cargar a los ejes más. Y si cargamos los ejes más, ¿qué va a suceder? No lo vamos a flexionar, porque el eje va a estar calculado, el diámetro del eje va a estar calculado para soportar. Pero esa fuerza se tiene que ir a algún lado. Si bien no se deforma el eje, pero esa fuerza se va a ir a algún lugar. ¿Y a dónde se va a ir? A los apoyos del eje con el bastidor, que es la caja. La caja, ¿ah? En la que están contenidos los engranajes. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que va a haber mayor rozamiento en los rodamientos o cojinetes que están montados en el bastidor para que este eje pueda girar respecto de esto que está fijo. Entonces, las pérdidas por fricción van a ser mayores. ¿Mm? Ese es el tema. Bien. Creo que he tratado de la manera más rápida y lenta posible, a la vez, de explicarle todo de la manera más minuciosa posible para que lo puedan entender cuando lo lean. Cualquier cosa, ya saben, siempre estoy a su disposición, yo o Manuel. Bien, sigamos. Nos quedan 3 minutos según lo que me muestra. El jueves les voy a pedir que comencemos más temprano también, así nos da